Muy buenas noches a todos. Buenas noches a las personas que están en Costa Rica, en Colombia, Paraguay. Colombia, también muchas personas de Colombia, Argentina, Perú, México, Uruguay, Guatemala, muchas personas de Costa Rica también. Un gusto, un gusto tenerlos acá. Por acá veo algunas personas que también hicieron conmigo algunos diplomados en terapia cognitivo-conductual. Yo me acuerdo de los nombres. Veracruz, México. Bueno, muchas personas de muchos lugares de Latinoamérica. No sé si alguien también acá está al otro lado, en otro continente, que también hemos tenido la oportunidad de muchos estudiantes que también están fuera de pronto del ámbito latinoamericano. Eh, Quisiera saber también si alguien está de pronto en España o en algún otro país, pero que sea hispanohablante, porque también es importante yo tener en cuenta ese aspecto, principalmente para saber cómo va a ser esa dinámica de las clases. Muchas veces no se pueden conectar a la clase sincrónica y acá aprovecho también para darles esta información. Todas las clases quedan grabadas, no se preocupen. Yo ya les voy a dar la información de cómo pueden acceder a las clases grabadas. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña introducción. En la clase del día de hoy, la clase es un poco diferente al resto de clases que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué? Como hoy es el primer día, en el primer día usualmente las personas que de pronto ya han venido con nosotros en la corporación y que ya han podido estar en otros diplomados, el primer día es un día muy importante, pero es un día diferente al resto. ¿Por qué? Hoy van a ingresar nuestro coordinador académico, hoy va a ingresar a eso de las 7:30, hora Colombia. Él es quien les va a dar toda la información pertinente respecto a en qué lugar se comparten las clases. Yo sé que la mayoría de ustedes ya están en el grupo de WhatsApp, que es un grupo único. Recuerden, no lo llaman, no se contactan con ustedes. Es un grupo único de WhatsApp donde hay unos coordinadores encargados, entonces tengan mucho cuidado de pronto con las personas que tienen, digámoslo así, intenciones no muy buenas. Entonces, como les mencionaba, como hoy es el primer día, normalmente el primer día siempre entra nuestro coordinador. Entonces, es muy importante que estemos hasta las 7:30 que ingresa nuestro coordinador y él es el que les va a dar toda la información. Recuerden, las clases son gratis, pero hay un certificado que es sumamente importante, el certificado, porque es quien da o es el insumo para tener un valor agregado, tanto en la parte académica, tanto en la parte laboral, sobre todo, para dar cuenta que ustedes tuvieron esa parte de la participación y el conocimiento en el diplomado. Vamos a iniciar. Les voy a dar una pequeña introducción antes de entrar de una con la parte académica. Igual es muy importante que tengan en cuenta eh, cómo va a ser la dinámica. Por acá veo algunas preguntas. Bueno, esa parte del certificado lo va a explicar, por eso les menciono que es importante que se queden hasta las 7:30. Yo soy la encargada de la parte académica, él es el encargado de esa parte más administrativa, entonces tengan en cuenta que esas preguntas se las pueden hacer a nuestro coordinador. Entonces, ya vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla para que podamos entonces dar inicio. Yo sé que muchas personas de pronto están teniendo dificultades con esa parte del audio. Por acá veo pues, como algunas personas. Normalmente, para que ustedes, para que ustedes puedan conectar el audio adecuadamente, lo van a hacer así. El paso número uno es conectar el audio, siempre. Para las personas que de pronto hoy tienen audio, quizás el día de mañana por alguna razón cambien de equipo o pues cambien de dispositivo donde están viendo las clases, entonces puede ser que se les altere el audio.
pero usualmente no ocurre así. Entonces, primero conectar el audio, estoy haciendo como la mímica para que me puedan ver, paso uno, y lo segundo es el Wi-Fi o los datos móviles, dependiendo de donde ustedes estén. Vamos a dar entonces una pequeña introducción a lo que es el diplomado internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Es fundamental el diplomado realmente. Para mí es un honor siempre dar la bienvenida al diplomado internacional. Es un espacio que, que se diseña para que ustedes puedan fortalecer esos conocimientos, para que puedan tener una mejor comprensión y también que tengan, si no las tienen, esas habilidades para el abordaje, no solamente del autismo, sino también de esas alteraciones o trastornos en el neurodesarrollo, que de hecho son bastante comunes, sobre todo en la parte clínica, pediátrica y en la parte académica en las instituciones educativas. Entonces, lo que queremos con este diplomado es que ustedes puedan tener una oportunidad para poder profundizar en la atención integral, en un diagnóstico oportuno. Un diagnóstico es sumamente importante, no tanto por el nombre del diagnóstico, sino por lo que sigue del diagnóstico. Esa, como tal, línea base es el diagnóstico, ya luego empezamos esa parte de la intervención. eh, para que una intervención sea efectiva, deben entonces tener un buen diagnóstico. Entonces, acá obviamente nos vamos a centrar un poco más en el autismo, pero también vamos a abordar otros trastornos infantiles, cómo impactan no solamente a la persona con autismo, sino también a sus familias, impacta a sus comunidades, cómo impacta la parte académica sobre todo. Entonces, por ello, como profesionales, sé que acá eh, estamos profesionales de diferentes áreas, el área académica, el área de pronto más a nivel eh, investigativa o el área más pediátrica. La idea es que nosotros podamos, con nuestra labor y nuestro conocimiento, también poder contribuir a esos conocimientos, pero conocimientos que estén basados en la ciencia, es decir, que sean comprobados, que sean desde la parte de los cálculos fríos, desde las investigaciones frías, para que podamos realmente saber a qué estamos, con qué estamos trabajando. Entonces, no solamente eso, sino también que puedan tener un enfoque humano, eh, que puedan fomentar al fin y al cabo un desarrollo pleno y esa inclusión que es a lo que realmente apuntamos. Entonces, para no extender más, quiero entonces mostrarles un poco que es importante tener en cuenta esos enfoques, pero de un enfoque más actual, prácticas basadas en la evidencia, para que ustedes puedan tener al fin y al cabo pues mejores estrategias de intervención. Me voy a presentar muy rápidamente. Mi nombre es Ana María, yo voy a ser su docente a lo largo de todo el diplomado. Yo soy psicóloga de profesión y tengo una maestría en neuropsicología clínica, pero siempre me ha gustado bastante lo que son los aspectos de la neurociencia y juntar lo que es la parte clínica con la parte neurobiológica para dar una mejor perspectiva a esa parte de la salud mental y cerebral. Un poco de mi Instagram por acá es un poco de muy resumido de la trayectoria. He trabajado en la parte clínica, en la parte educativa, entonces conozco los retos a los que se enfrentan las personas neurodivergentes, donde muchas veces una institución educativa puede que no tenga las herramientas necesarias para poder abordar las dificultades que puede enfrentar o esos retos que puede enfrentar una persona con autismo. Algo que sí debemos tener muy claro es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, donde las barreras no las tiene el estudiante, las barreras no las va a tener en este caso, por ejemplo, yo que soy clínica, nosotros le hablamos paciente, eh, sino que siempre las barreras las pone el contexto. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese enfoque antes de adentrarnos un poco como tal al diploma. La definición del programa, creo que muchos ya la conocen, lo que es el autismo, que hace parte de los trastornos del neurodesarrollo, que son varios que también vamos a trabajar y que es un reto tanto para la parte clínica, para la parte educativa y que alrededor de los 2, 3 años aproximadamente ya se está empezando a diagnosticar, incluso un poco menos, pero muchos profesionales de pronto esperan a los 2, 3 años para poder estar seguros de ese proceso de neurodesarrollo con desviación o con ciertos retrasos.
Vamos a ver acá también esa parte de las pruebas, lo que es el A22, ADR, eh, y entre otras como tal, pero esas dos que acabo de mencionar son pruebas Gold estándar, donde son las más reconocidas y más utilizadas para ese adecuado diagnóstico del trastorno del espectro. Sin embargo, no depende el diagnóstico solo de estas dos pruebas, eso es algo importantísimo. Y vamos a ver cómo son los desarrollos, tanto en la parte comunicativa, en la parte social y sobre todo en ese aspecto más de tipo adaptativo. Acá voy a abrir el chat, van a ver una pantalla negra. Bueno, todavía no voy a cerrar el chat, esperando algunas preguntas, más adelante lo cierro. ¿Cuáles son las competencias que van a adquirir? Primero, habilidades para integrar esas concepciones sobre el trastorno del espectro autista actuales a lo largo de el tiempo han pasado por muchas definiciones. Actualmente estamos en el DSM-5 TR y en el CIE-11. Entonces la idea es ver ese aspecto, que puedan tener herramientas para poder identificar lo que son esos signos de alarma en la primera infancia, información sobre esa parte de cómo es el diagnóstico basada en la evidencia, las características, las intervenciones y que puedan clasificar lo que son los trastornos de neurodesarrollo, incluyendo el autismo. Este es el contenido temático, módulo. Nosotros vamos a trabajar a través de módulos. Son 4 módulos, 5 en total, pero 4 módulos teóricos. En esos módulos nosotros vamos a ver cada uno de los temas. En esos temas vamos a trabajar todo el recorrido histórico, toda la definición, lo que es la clasificación, que serían los niveles del trastorno del espectro autista que se clasifican en el DSM-5 TR. En el módulo 2, las generalidades de lo que es el neurodesarrollo. En el módulo 3, vamos a entrar ahora sí con esa parte de la evaluación. Una evaluación diagnóstica, los objetivos de intervención, las pruebas, tanto de tamizaje como ya pruebas de confirmación diagnóstica, que fue las que les mencioné hace un rato. Vamos a abordar la familia del paciente con autismo, que es muy importante, de hecho. Y el módulo 4, otros trastornos infantiles. 4 módulos teóricos, un módulo que es un taller, de hecho, un taller autoevaluativo, donde ustedes van a poder tener a su disposición 20 preguntas a través de Google Formularios. Es de libre diligenciamiento, no están obligados a hacerlo, pero obviamente si están comprometidos con este proceso de aprendizaje, ya todos somos adultos y ya pues sabemos de pronto eh, quiénes van a llegar hasta el final. Eso pues depende mucho como de la individualidad de cada persona. Entonces, nosotros usualmente no, sí o sí, vamos a utilizar unos formularios, que es esta parte del quinto módulo. Pero adicionalmente nosotros vamos a utilizar un material de estudio, ya se les voy a explicar el material de estudio. Ese material es fundamental porque allí es la parte complementaria y la parte práctica de nuestro diplomado. Entonces, el material viene en la carpeta Diplomado en Autismo y otros trastornos infantiles. Cada tema viene con su módulo. Pues un módulo trae entonces tema 1, tema 2 y tema 3. Por ejemplo, estamos en el tema 1, módulo 1. Vamos al tema 1 de la introducción al trastorno del espectro autista, que es el primero que vamos a ver hoy. Entonces, allí están las presentaciones que yo les muestro en la clase, los videos que les muestro en la clase, las lecturas complementarias para fortalecer mejor el proceso de aprendizaje, así para cada uno de los módulos. Todos los módulos tienen esa dinámica, tema 1, tema 2, tema 3, y cada uno tiene la lectura, la presentación de cada clase y los videos. Pero adicional a cada uno de los módulos, en el material, recuerden que estamos hablando de este aspecto, de, por ejemplo, donde está parte de
de cómo es la evaluación diagnóstica o cómo es la clasificación. Bueno, todo lo complementario lo encuentran acá. Adicional a estos módulos, acá está el 5, que es el taller formativo, yo les digo, pues, unos materiales que son materiales complementarios. Entonces, por ejemplo, tenemos un handbook del autismo para padres, donde entonces ustedes lo abren. El enlace es importante, no es transferible, es único para cada estudiante que tenga la certificación. Entonces, por ejemplo, en este handbook es muy importante tener en cuenta que es para padres. Entonces, el lenguaje va a estar muy simplificado. Por ejemplo, ¿qué causa el autismo? Entonces, no sabemos cuál es la causa única del autismo. Ya sabemos que han contribuido varios factores a nivel genético, cómo se puede tratar el autismo. Entonces acá hay ciertas preguntas que le resuelven inquietudes a los padres. Eh, ya acá se le explica por qué no se utiliza trastorno autista, porque ya no se debe utilizar síndrome de Asperger. Esos son tipos de autismo que se denominan trastorno del espectro autista en la nueva clasificación. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que ya no se utiliza Asperger, se utiliza trastorno del espectro. ¿Cuáles son los signos del autismo más comunes? Bueno, ese es un handbook, tiene 10 páginas, realmente es muy fácil de trabajar. Ese es otro manual para padres, sobre todo porque en la parte clínica nos enfrentamos a muchos retos y muchas preguntas que a veces los padres puedan tener. Entonces, acá está el índice. Entonces tenemos la introducción, características. Recuerden que como está dirigido a padres, esta guía, sí está pues muy de pronto simplificada. Aprendiendo sobre las emociones, ese es muy interesante porque habla sobre cómo trabajar esa parte del aspecto emocional que es fundamental tenerlo presente. Entonces acá son varias guías, tiene 200 páginas donde se trabajan estrategias emocionales. La idea es que se trabaje a través de pues actividades de papel y lápiz, actividades creativas. Acá pues tienen esto. Por ejemplo, está inflando de las emociones, me gusta bastante. Este es otro, un ebook de autismo. También entonces la idea para padres, para que lo puedan tener, fortalecer las habilidades socioemocionales, el autismo en niños y adultos, que es importante tener en cuenta que igual está la misma, es de Lorna Wynn, que la vamos a ver, muy interesante. Bueno, hay varios, hay varios. Entonces, La tormenta cerebral es un libro que no es enfocado solamente en el autismo, sino en realidad para los adolescentes, el poder y el propósito de cómo cambia ese cerebro adolescente, cómo son las emociones en el adolescente, qué pasa en el neurodesarrollo del adolescente. Entonces, para que lo tengan allí, ese libro es muy interesante. Guía de salud mental en el aula, también es importante que lo tengan allí, esa guía de salud mental. Bueno, y hay varios, fortalecer las habilidades socioemocionales. Hay muchos libros que ustedes pueden ahí como trabajar con ellos y yo paulatinamente les voy subiendo muchos más. Y hay bastantes. Ah, bueno, miren, por ejemplo, ese es otro. Ese es otro libro, 290, porque la idea es que no solamente se queden con lo que nosotros trabajamos en clase, sino que también puedan ampliar sus conocimientos con esos materiales que se ofrecen en la parte de pues del Drive. Todos los materiales, recuerden que igual ahora que entre nuestro coordinador, él les va a explicar más a fondo ese aspecto. Entonces, vamos a trabajar por módulos, eso se los expliqué. Siempre vamos a utilizar el material de estudio. Entonces, las personas que de pronto no tengan el material de estudio, pues tienen obviamente la clase como tal, la clase grabada. Pero siempre vamos a utilizar el material, vamos a participar mucho con el material. ¿Cómo es la metodología? Horarios de lunes a jueves. Esta es la hora de ingreso, esta es la hora de salida. Cambia los viernes de 6:15 a 9 hora colombiana y los sábados nosotros tenemos un ingreso, pero en la mañana. Ya no es en la noche, sino en la mañana. Si las personas no pueden asistir el día sábado, la clase queda grabada. ¿Qué días nos vamos a encontrar?
Son 9 días en total. Vamos, de lunes a sábado, 9 días. Entonces, hoy empezamos lunes, mañana, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo no tenemos clase y volvemos a retomar como tal el próximo, pues, lunes hasta que ya cumplan los 9 días. Nosotros tenemos descansos siempre todos los días. Los lunes a jueves iniciamos a las 8 el descanso, el viernes a las 7:30 y los sábados a las 10:30 el descanso. Para las personas que están fuera de pronto del horario colombiano, acá les dejo, le pueden tomar una captura de pantalla a, a los países que están allí para que puedan hacer ese cambio horario. Si aquí en Colombia son las 6, en Guatemala las 5, en Uruguay serían ya las 8, en Argentina las 8, en Miami, por eso les preguntaba también, y bueno, y en España, que sé que de pronto es un poco más complejo, igual pueden ver la clase grabada. Importante, todos los materiales están en el Drive que el coordinador ahora les va a explicar. Y esto es importante, todo lo que es relacionado con costos, esa parte de la información más administrativa es directamente con el coordinador, ya se los expliqué. Recomendaciones, mantener micrófonos apagados, mantener la cámara cerrada para evitar esas distracciones, lo mismo los micrófonos, entonces estar muy pendientes de esto. El chat va a estar abierto en momentos importantes con preguntas de pronto que ustedes tengan. Cuando yo sé que el tema es un poco difícil, yo prendo el chat, pero usualmente lo tengo apagado para que no se distraigan, para que puedan focalizar su atención en la clase. Y hay un espacio arduo, un espacio grande de preguntas para que puedan de pronto hacer sus interrogantes si los tienen. Entonces traten de pronto de anotar su pregunta a un lado. Sé que muchas personas de pronto tienen preguntas más de corte individual. Un ejemplo, que me preguntan bastante, mi hija tiene autismo, ¿qué puedo hacer? Mi nieto tiene autismo, no sé qué hacer. Eso, de pronto, hacerlo en momentos o en el chat no grupal, sino en el chat personal que lo tienen allí para yo poderles dar la solución y de pronto que otros estudiantes no se incomoden. Esto ya se los mencioné y vamos a ver entonces una pequeña introducción de lo que es el autismo. Bueno, vamos a ya ir a nuestro módulo número 1. De un momento les comparto la pantalla. El módulo 1, entonces, como vimos allí en esa introducción, tiene que ver con esas teorías explicativas y una breve revisión histórica del autismo. Es decir, lo que antes era conocido como trastorno del espectro autista y lo que hoy en día se entiende como autismo. De hecho, ha pasado por muchísimos cambios epistemológicos, si lo queremos llamar de esa forma. El autismo ha tenido realmente muchos nombres que incluso ha hecho que de pronto se tergiverse un poco el término. Esta frase es fundamental, el video no tiene sonido. Dice lo siguiente, la ética profesional lo es todo. Para los profesionales del área de la salud, sobre todo esa persona que diagnostica, dice lo siguiente, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. No es de mi autor favorito, pero creo que esta frase es muy diciente cuando se da un diagnóstico, cuando se trabaja con un diagnóstico, la idea no es mirar el diagnóstico como tal, es decir, sí, enfocarnos en esas características nucleares que trae el autismo, por ejemplo, en ese caso, el TDAH, o sea, cual sea el diagnóstico, depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, cualquiera que sea, pero siempre mirar más allá del diagnóstico, mirar a la persona, lo que hay detrás de la persona, esa historia vital, las personas que rodean
a ese paciente. eh, y también no solamente en la parte clínica, en la parte educativa también a veces podemos o tendemos a ser muy reduccionistas. Y bueno, aunque ya no se utiliza tanto en algún momento, sí se utilizó de pronto dejar de llamar al estudiante si se llama Sara, si se llama Pedro, si se llama Juan, Sofía, por esos nombres, por los nombres propios, y empezarlo a llamar de pronto no directamente al niño, sino de pronto más como en el corrillo de los profesores, como es que el niño con TDAH, es que el niño con autismo, o es que el niño con tal diagnóstico. Y a veces también los profesionales del área de la salud caemos en esa trampa, y en vez de decir el nombre de la persona, a veces suelen decir es el nombre del diagnóstico. Entonces ahí es donde está la invitación. Estamos trabajando con seres humanos, no con números o no con diagnósticos como tal, y que también la individualidad de cada persona, esa parte única e irrepetible que nos hace diferentes los unos con los otros, pues al fin y al cabo también es un sello diferencial para cada diagnóstico. De hecho, algo muy importante es tener en cuenta que dos personas con autismo no son las mismas personas, así tengan el mismo nivel de apoyo, de pronto las mismas barreras, nunca van a ser la misma persona. eh, Incluso pasa con gemelos, en investigación se ha mostrado que depende mucho, están en el mismo contexto, posiblemente en el mismo entorno educativo, con los mismos padres, pero no piensan igual. Y lo mismo pasa también con las personas que tienen cualquier diagnóstico. Esta frase se relaciona mucho con la anterior y es lo siguiente. La neurociencia es por mucho la rama más excitante de la ciencia, porque el cerebro es el objeto más fascinante del universo. Cada cerebro humano es diferente. El cerebro hace a cada ser humano único y define quién es. Vamos a empezar con esta introducción al trastorno del espectro autista. Vamos a ver un cortometraje muy bonito. eh, Se llama Los zapatos de Luis. Esta es una pequeña descripción del módulo. Este cortometraje es un cortometraje francés. Entonces, tengan en cuenta que como es francés, yo abajo, pues abajo está la traducción para que entonces pongan mucha atención, sobre todo, no tanto a la imagen, sino a lo que dice, el mensaje que transmite. Y ya vamos a dar una pequeña reflexión introductoria sobre ese cortometraje. Allí, esa parte del video nos muestra cómo realmente es una reflexión muy bonita. El cortometraje nos da una mirada muy profunda, una mirada muy conmovedora sobre qué es el autismo, cómo es la perspectiva de un niño de 8 años, que es Luis, el protagonista del cortometraje, cómo a través de su relato entonces nos comparte cómo percibe ese día a día, cómo es el mundo que lo rodea, cuáles son esos desafíos que a veces puede enfrentar, que a veces son desafíos que nosotros quizás no comprendemos, cómo son las emociones que experimenta todos los días. Y es una narrativa en el cortometraje que nos permite a nosotros, los espectadores de ese cortometraje, me encanta empatizar con esa experiencia. Eh, Aunque está en francés, creo que da muy buen punto de vista desde esas particularidades de lo que es el trastorno del espectro. Es una historia que nos destaca también esa importancia de lo que es la empatía, de lo que es la inclusión, sobre todo esa inclusión social, esa inclusión educativa, donde entonces con esos pequeños eh, gestos de comprensión pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes de pronto día con día viven con trastorno del espectro autista. Y acá realmente es una muestra, una realidad, eh, donde nos invita también a reflexionar sobre nuestras propias acciones referente al trastorno del espectro autista, cómo son nuestros comportamientos a esa neurodiversidad, un mundo a menudo donde pues vemos un diseño más para las neurotipicidades. La neurodiversidad a veces puede quedarse corta. Entonces nos recuerda el cortometraje esa necesidad de contribuir a un entorno quizás mucho más inclusivo, un entorno mucho más empático, también más comprensivo. Y por eso se llama Los zapatos de Luis.
ponernos en el lugar del otro. La empatía tiene que ver mucho más allá de solamente ponerse en los zapatos del otro, que es un término de pronto más coloquial que se ha utilizado, pero también nos permite derribar ese montón de barreras que a veces tenemos y al fin y al cabo lo que queremos, fomentar una sociedad mucho más inclusiva. Vamos con el tema número uno, esas teorías explicativas y la breve revisión histórica del trastorno del espectro autista. A veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido ni qué nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde va. Resulta que el autismo como tal apenas vino a ser reconocido en 1980, hace muy poco si lo vemos relativamente, y se incluye en ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ahora como un trastorno único como tal, que ya es el trastorno del espectro autista, donde ya no se ven esas clasificaciones que sí se veían en el DSM-4. Estamos hablando que actualmente estamos en el DSM-5, TR, donde está entonces incluido lo que es Asperger, lo que es, por ejemplo, lo que antes hablaba pues de las subcategorías, un autismo atípico, un autismo puro, ya ahora se habla de un solo espectro. ¿Qué varía? Esos niveles de clasificación, lo que es autismo grado 1, grado 2, grado 3, que son los niveles de apoyo que una persona requiere en el entorno, tanto por esas dificultades en la comunicación social como en esos comportamientos desde la reciprocidad socioemocional. Entonces, a partir del 2013, esos criterios diagnósticos se ampliaron, afortunadamente, y ahora muchas personas que quizás antes de la fecha del 2013 de publicación del manual no estaban incluidos en el autismo, ahora ya lo pueden tener. Y hay eh, unas piedras angulares de lo que es el trastorno del espectro, donde vamos a analizar esos déficits en la interacción social y en esos comportamientos restringidos repetitivos. Pero para hablar de la historia del autismo, debemos hablar de la historia de la humanidad desde la percepción de lo que es el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Yo les mencionaba que a lo largo del tiempo la historia del autismo ha cambiado significativamente. Lo que hoy conocemos como autismo hace unos años no era así. El autismo como tal nos permite o debemos comprenderlo a nivel de la historia porque ha cambiado, ha evolucionado, ha cambiado nuestra percepción, ha cambiado nuestro diagnóstico, ha cambiado la forma en que se interviene en el autismo a lo largo del tiempo y la evolución diagnóstica ha sido increíble. De hecho, antes del siglo XX, el autismo no era reconocido como un diagnóstico específico. Ya fue en esa década de 1990 perdón, de 1940, con los psiquiatras Leo Kanner y Hans Asperger, que vamos a trabajar, describen por primera vez, sobre todo Leo Kanner, describe por primera vez lo que es el término, lo que entendemos ya ha evolucionado como trastorno del espectro. No le dio el nombre de trastorno del espectro autista porque eso fue en 1940, pero sí empezó ya a investigar. Gracias a ellos dos es que hoy en día tenemos las investigaciones. Ellos pusieron la primera piedra, como se dice, como tal. Entonces, a lo largo de las décadas, la comprensión del autismo ha evolucionado. Ya no se habla, por ejemplo, que es un trastorno mental grave que se utilizaba hace mucho tiempo, ni tampoco ya se relaciona con la esquizofrenia, que también hace mucho tiempo, en 1911 les estoy hablando, eh, se hablaba de una relación con el autismo y la esquizofrenia. Hoy en día no. Y que obviamente hemos tenido afortunadamente cambios en esa percepción social. Históricamente, las personas con autismo eran malinterpretadas, eran segregadas, excluidas, y en muchas épocas de pronto eran consideradas extrañas o con conductas que eran inusuales, y por eso, por de pronto considerarse extrañas, diferentes, eran diferenciadas de la población y eran de pronto vinculadas con lo que hoy en día es un instituto de salud mental, en ese entonces era llamado manicomio. Y ahora se entiende que hay diferencias a nivel neurológico. Vamos a ver entonces un video
que puede entonces relatar un poco lo que es esa secularización de lo que es el síndrome o el trastorno del espectro autista. Vamos a ver un video de un fragmento de una película. Esa Recently, película es muy while I bonita, was in a mental institution. se llama Mary y Max. La pueden ver, la pueden entender, es muy, muy bonita. Realmente esta película es bastante llamativa, pero hay que tener en cuenta la época en la que está inspirada la película, es decir, la película recién como tal, ¿cierto? Después del año 2003, pero está inspirada o está ambientada en una época donde, como les menciono, todavía segregaban a las personas con autismo. Entonces, muchas de las palabras que se utilizan en esta película, pues al fin y al cabo son palabras que ya no se usan. Por ejemplo, hospital psiquiátrico, pues ya se usa hospital de salud mental. Creo que esas leyes cambian en cada país. Pero sobre todo van a hablar acá de Asperger. Recuerden, Asperger hace parte de los trastornos del neurodesarrollo, pero como tal ya no se utiliza el término. Pero quiero entonces que vean un poco cómo es el reflejo de esa sociedad en ese siglo XX. También es importante entonces hablar no solamente de ese impacto cultural que ha tenido, que hemos cambiado, sino que a lo largo de la historia la sociedad como tal ha segregado un poco lo que es el autismo, ha abordado el autismo de pronto desde diferentes maneras que incluso ha sido errónea, como vimos ahí, una exclusión, hasta de pronto esa desvinculación de los colegios, de las comunidades, y afortunadamente hoy en día tenemos muchas políticas educativas, un enfoque quizás más terapéutico, un poco más humano, que reconoce lo que es la neurodiversidad, que reconoce que las personas con autismo tienen formas diferentes, pero que igualmente valiosas de ver el mundo y que realmente como tal, la neurotipicidad al fin y al cabo solamente es una media poblacional. Entonces no hay formas correctas de percibir el mundo y entonces querría decir que el autismo no es una forma diferente o alterada, algo erróneo. ¿Por qué es tan importante hablar no solo de la historia del autismo, sino la historia individual de una persona con autismo? Porque realmente nos prepara para tener una detección temprana. La historia es muy importante, esa historia individual, porque nos ayuda a los clínicos a comprender mejor ese desarrollo de la persona, cómo está entonces esos patrones de cambio a lo largo de su vida, para al fin y al cabo tener un diagnóstico preciso. A través de esa historia de lo que es el proceso de neurodesarrollo que vamos a ver, esos hitos del lenguaje, esos hitos de interacción social, si hay o no conductas repetitivas. Nosotros como profesionales podemos detectar esos signos tempranos que hay en el autismo, y poderlo diferenciar con otros diagnósticos, que puede ser que se parezcan realmente a un autismo. Y también en el diplomado vamos a ver esos diagnósticos diferenciales, pero no solo la historia individual, sino también esa historia familiar. De hecho, esa historia de las interacciones familiares, de las interacciones sociales son cruciales para que nosotros podamos comprender cómo ese entorno influye también en el diagnóstico, cómo influye en la manifestación de los síntomas. Un ejemplo, muchos comportamientos se van a intensificar si la persona está en un entorno estresor o cambios de pronto en el entorno familiar. Y la historia nos va a dar insumo para saber cómo es ese proceso, para documentar cómo es ese desarrollo a largo plazo. Nos permite también a los terapeutas medir ese impacto de las intervenciones, porque como les digo, es una línea base como tal el diagnóstico, pero sobre todo es una línea base la historia de la persona. ¿De dónde viene el término, entre comillas, autismo o autista? De hecho, el término se deriva de una palabra griega. La palabra es autos. Esa palabra no la introduce por primera vez en 1911 un médico austriaco que fue, eh, perdón, el psiquiatra que fue Eugen Bleuler. Ya luego, como les mencionaba, ya Leo Kanner cambia como tal el término. Entonces, la palabra significa uno mismo, que nos lo utiliza Eugene Bleuler, 1911. Recuerden, 1911, principios de ese siglo XX,
donde obviamente no se conocía lo que hoy se conoce como trastorno del espectro. Las investigaciones eran prácticamente nulas y ahí es donde se segregaba a las personas con autismo. Eugene Bleuler empieza entonces a describir, desafortunadamente digo en este momento, porque desde allí se empieza a tergiversar lo que realmente es el autismo. Empieza a describir un fenómeno de desconexión del mundo exterior en el que la persona parecía estar, entre comillas, encerrada en sí misma. Hoy en día sabemos que esa parte de estar encerrados en sí mismos, el autismo entonces no socializa, es completamente un mito. Hay personas que tienen una necesidad de socialización, hay otras que no, pero que hay que verlo desde el espectro, por eso se llama espectro, porque hay múltiples formas. Entonces, en 1911, Eugene Kluger empieza a utilizar ese término principalmente para describir esos síntomas que él mencionaba que eran relacionados con la esquizofrenia. Desde allí se empieza a tergiversar el término. Entonces, claro, ya las personas empezaron a asociar lo que era el autismo con lo que es la esquizofrenia, pero ya luego en 1943, afortunadamente, y en 1944, con Leo Kanner y Hans Asperger, Hans en 1944, Leo Kanner en 1943, empiezan a cambiar el término, ya como tal, no autismo solo, sino autismo infantil precoz, ya al menos le dieron una noción de que es un inicio en la infancia, porque antes se pensaba que una persona podía luego tener autismo, no nacer con autismo, es decir, había un desconocimiento de lo que era el neurodesarrollo y se pensaba que una persona ya luego de pronto de un accidente cerebrovascular tenía autismo. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos que igual obviamente son historia y hay que conocerla para saber que no es hoy en día autismo. Desde mucho tiempo atrás, incluso antes de que fuera la primera persona diagnosticada, porque Leo Kanner fue la primera persona que diagnostica a una persona con autismo, ya les voy a mostrar, siempre han existido personas con autismo. En 1747, por ejemplo, había una persona, Hogg Blade, quien se casa, eh, principalmente para recibir una herencia, tenía unos rasgos muy típicos del trastorno del espectro autista que hoy podríamos conocer así, pero su hermano, en el afán de pronto de que Hogblade no pudiera reclamar esa herencia, menciona que era una persona completamente interdicta, que no podía entonces reclamar la herencia y se retira la herencia. Pero realmente nunca se diagnosticó de autismo, pero en esas investigaciones que se han hecho hay muchas características de Hogblade que los invito a que lean la historia, que la busquen. En 1747, muchos rasgos que hoy en día podemos encontrar en el autismo. Otra persona que, como tal, esos que les menciono, no es que estén confirmados con trastorno del espectro autista, pero sí muchas personas han dicho que, claro, la historia de la humanidad, sobre todo de estos personajes, ha hecho que se crea que tengan autismo, que tenían autismo. En 1798 llega un personaje y es el niño salvaje de Aveyron. Al niño salvaje de Aveyron lo apodaron o lo bautizaron como Víctor. Resulta que él nació y creció y se desarrolló en un entorno salvaje, sin humanos, entonces sin una comunicación humana, sin un lenguaje humano. Muchas personas lo han relacionado con trastorno del espectro autista. Como les digo, de pronto hay personas que están por el lado de que el niño salvaje de Aveyron tuvo autismo, otros no, nunca lo sabremos, pero les muestro para que conozcan un poco de historia. Y resulta que fue rescatado de la comunidad francesa. Aveyron fue adoptado pues por una persona quien intenta trabajar con él, quien le intenta enseñar cómo comunicarse. De hecho, del niño salvaje de Aveyron hay una película, es de 1970, la película es en blanco y negro. De pronto para muchos puede ser una película muy lenta, pero es muy bonita y está en francés. Ya no la encuentro en YouTube, pero yo les dejé ahí en el material de estudio un enlace donde la pueden ver. Igual ahí está con la traducción, para que tengan en cuenta también ese conocimiento.
Resulta que en 1906 llega otra persona que quizás tergiversó un poco más el término, y fue un italiano, un psiquiatra italiano que fue Santé. Él mencionaba que el autismo tenía que ver con lo que era una demencia infantil. Entonces, miren, de esquizofrenia a demencia. Primero fue esa parte de la demencia, ya luego lo relacionaron con lo que era esquizofrenia. Y Santé nos da una definición de lo que para él era una demencia temprana, pero para hoy sabemos que tiene que ver con autismo. Miren que muchas, ya les voy a leer a lo puntual, que muchas de las características que podamos encontrar allí lo podemos encontrar hoy en día en descripciones de trastorno del espectro. No todas, pero sí bastantes. Santé decía lo siguiente: distracción, capacidad perceptiva variable, imaginación desordenada, inconsistencia afectiva, una disyunción entre inteligencia y autocontrol, comprensión adecuada de las relaciones espaciales y temporales, posibilidad de cambiar, falta de coordinación, anormalidades de humor, actitudes, autocontrol y expresión, risa o carcajada explosiva, mutismo, tendencia a los monólogos, inestabilidad general, tics y muecas frecuentes, aversión a hacer cualquier forma de trabajo, uso inconsistente del lenguaje, tics verbales y repetición de palabras. Muchos, de pronto no todos, como les digo, de esas definiciones las podemos adjudicar hoy en día al autismo. Un ejemplo, la repetición de palabras que se podría traducir hoy en día como la ecolalia. Lo que es, por ejemplo, la tendencia a los monólogos es porque cuando una persona con autismo, igual depende del nivel de autismo, nivel uno, nivel 2, nivel 3 de apoyo, está de pronto muy centrada en un tema que le gusta, que le apasiona, que le interesa, es un tema de fijación, habla, habla y habla, y ahí es donde no está la reciprocidad socioemocional de la que vamos a hablar más adelante. Eh, donde entonces vemos esa dificultad para poder de pronto esperar ese interlocutor. Entonces, Leo Kanner nos decía algo muy verídico y que hoy en día tenemos. Después de casi 30 años, cuando me refiero a casi 30 años, es porque él lo escribió en 1943, ya habían pasado 30 años de lo que les acabo de explicar. Muchos y muy buenos esfuerzos, aún nadie ha tenido éxito en encontrar un encuadre terapéutico, droga, método o técnica que haya proporcionado las mismas o similares mejorías y resultados duraderos para todos los niños sometidos a él. ¿Qué es lo que explica todas estas diferencias? Y si nos vamos a hoy, pleno siglo XXI, hoy en día aún tenemos pues muchas dificultades, por ejemplo, para encontrar un solo encuadre terapéutico. No hay como tal un medicamento único y exclusivo que trabaje el autismo, no controle el autismo, sino lo subyacente al autismo. Por eso se habla de una intervención que sea completamente integral. Resulta entonces que llega una persona fundamental y fue Leo Kanner. Leo Kanner es la primera persona que diagnosticó con autismo como tal. Él es el psiquiatra que yo les mencionaba, es un pionero realmente. Publica este artículo, les voy a mostrar. Publica este artículo, que fue el primer caso bien documentado de autismo en 1943, donde entonces lo que él habla fue, o lo que empieza a describir, son un conjunto de 11 niños. Él observó directamente a 11 niños que compartían esa sintomatología, compartían particularidades de la parte comunicativa, del desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. Entonces, Kanner empieza a diagnosticar a la primera persona con autismo, que fue Donald Triplett. Donald Triplett desafortunadamente fallece en el año 2023. Él era Donald Triplett, muy, muy interesante la historia. También los invito a que lo lean. Pues no solamente la historia de la muerte, sino la historia de toda su vida de Donald Triplett, porque hay muchas características que Donald Triplett empieza a tener de autismo. Miren acá Donald fue diagnosticado inicialmente con esquizofrenia infantil, lo que les mencionaba. Era segregado, era secularizado, mientras que, por ejemplo, ya con Kanye empezó a darle un diagnóstico mucho más puntual
Kanner ya vio que realmente los 11 niños que yo les menciono, pues necesitaban rutinas rígidas, cualquier cambio en el ambiente les generaba mucha ansiedad, que había alteraciones también en el lenguaje, entonces algunos notaron que hablaban poco, que repetían palabras sin sentido, lo que les menciono que es la ecolalia, o que usaban de pronto el lenguaje de una forma muy literal. Eso con Leo Kanner. Luego llega una persona sumamente importante que es Hans Asperger. Acá la historia obviamente es mucho más extensa, pero para no quedarme allí, puede pasar a lo que son las teorías explicativas. Luego llega Hans Asperger. Hans empieza entonces a, a describir otros niños. Hans describe a cuatro, Hans Asperger describe a cuatro, Leo Kanner describe a 11. Hans Asperger entonces empieza a decir que los niños que él describió tenían dificultades para comprender esas normas sociales, les daba mucha dificultad poder entablar una conversación, incluso mantener amistades, establecer amistades, interpretar emociones que son ajenas. Y empieza Hans Asperger a empezar a describir lo que era lenguaje. A diferencia de lo que Kanner nos describe, Asperger nos dice que tenían un vocabulario, por el contrario, no muy limitado ni muy literal, sino muy extenso o un lenguaje muy formal para la edad de pronto de los niños en que él empieza a analizar, a observar, pero que igual había una dificultad en ese capturar el tono emocional de las conversaciones o tener, como les mencionaba, una conversación que sea recíproca. También él habló de los intereses específicos, de las habilidades cognitivas altas. Creo que a muchos les suena obviamente el término Asperger o Asperger, como muchos también les suelen nombrar, pero ellos sostienen ciertas diferencias. Algo importante, ya como un dato histórico, el término síndrome de Asperger, que recuerden ya no se utiliza, ya no se debe usar síndrome de Asperger, no es correcto, porque se habla de trastorno del espectro autista, fue adoptado en los años 80, no por Hans Asperger como tal, sino por Lorna Wing, que de hecho yo acá en el material de estudio les dejo un libro de Lorna Wing para que lo puedan entonces conocer, leer de ella, Lorna Wing, para que entonces tengan en cuenta esa parte. Entonces, como tal, el autismo o esa parte de lo que fue Asperger, no digo Asperger, sí, quiero que se llame así por mí, no. Fue Lorna Wing ya en 1980 que ya recopiló todas las investigaciones de Hans Asperger y ya empieza a popularizar. Desde 1994 se utilizaba en esos manuales como un diagnóstico oficial, lo que era síndrome de Asperger, tanto en el CIE como el DSM. Pero ya en el 2013 el DSM lo elimina como una categoría separada y ya lo incluye dentro del espectro autista en el nivel de pronto más leve, que sería el nivel 1, grado 1. Ya en los años 70 y 80 pasamos a otra historia. Llegan entonces dos corrientes importantísimas, que son esas corrientes que vamos a ver el día de mañana. La corriente sociocognitiva y la corriente neurocognitiva. Mañana vamos a ver, vamos a arrancar con esta corriente, que es la teoría de la mente, que hace parte de la corriente sociocognitiva. También vamos a trabajar lo que son las neuronas espejo, la teoría de la disfunción ejecutiva. Vamos a trabajar también con algo que se llama una coherencia central débil o debilitada, que también es otra teoría explicativa en el trastorno del espectro autista. Las teorías explicativas, vamos a ver que a lo largo de todo el diplomado, así ya no las estemos viendo, las vamos a estar nombrando porque son fundamentales. De hecho, las teorías explicativas son fundamentales para poder entender mucha de la sintomatología eh, del trastorno del espectro. Yo voy a abrir el chat en estos 10 minutos aproximadamente que nos quedan antes de que entre nuestro coordinador para poder resolver algunas inquietudes. Una recomendación con las inquietudes es que traten de hacerlas cortas
muy concisa, ojalá sea del tema que hemos trabajado hasta hoy. Recuerden analizar y recuerden ver la temática que se va a ir trabajando a lo largo del diplomado, porque puede ser que me hagan una pregunta hoy, como por ejemplo, ¿cómo se diagnostica el autismo? Pero recuerden que eso es un tema de un módulo específico, entonces son preguntas que pues hay que esperar un poco para poder responder. Bueno, esa parte, Cintia, de cómo acceden al material, esa parte, muchísimas gracias, Cintia. Cintia. Ay, bueno, hay dos Cintias. Una Cintia Ramírez, muchísimas gracias, Cintia Ramírez. Y Cintia Brandán, no sé si así se pronuncia tu apellido, o tendrá tilde. Esa parte del material de estudio, nuestro coordinador a las 7:30, ya dentro de unos 10 minutos, les explica esa parte del material. Muchísimas gracias, Silvia. Ana también, muchísimas gracias. Tatiana, muchísimas gracias por ese comentario. Me alegra bastante que les haya gustado la clase. Lo del certificado, em, el coordinador les explica. Rodrigo, ¿puedes escribirme a esta parte? O sea, no, no te preocupes. Sé que a veces, sí, a veces no se pueden conectar por la parte laboral, pero lo pueden ver diferido. Sí, en el material Gaby Cruz está todo, videos, materiales, las presentaciones de clase, las diapositivas. Sí, de un paso a la vez así comprendemos mejor. Claro que sí, Silvia. Muchísimas gracias, Rita. ¿El autismo se puede heredar? Por acá veo la pregunta. Esta pregunta no la hace. No veo tu nombre. Dice home. Como tal, el autismo, no hay un único gen del autismo. El autismo como tal sí tiene una alta carga genética, una alta base genética que se ha podido ir estudiando. Como tal, no hay una conclusión, pero sí el autismo se puede heredar, no de una forma directa, como se hereda, por ejemplo, algunas otros aspectos genéticos, otros trastornos genéticos, pero sí igual lo vamos a ampliar más adelante, pero acá una pequeña introducción. El autismo tiene una fuerte carga, un fuerte componente genético que no es un único gen del autismo, pero sí hay múltiples genes implicados, muchísimos. Y de todas maneras, cuando hablamos de la heredabilidad de los padres, no siempre va a ser que, por ejemplo, si yo soy una madre con autismo y un padre con autismo, sí o sí el niño tenga autismo. No, eso depende mucho de muchos aspectos. Si un padre o una madre, por ejemplo, que era lo que les mencionaba, tiene rasgos con autismo o un diagnóstico de autismo, el riesgo de el hijo o la hija presentar autismo aumenta, claramente la probabilidad aumenta, pero no quiere decir que entonces ya sí o sí la persona vaya a tener autismo. Hablamos de probabilidades, pero no como tal. Cuando hablamos de probabilidades, no quiere decir que sea sí o sí. Entonces es importante tener en cuenta esto. El autismo como tal sí tiene un factor hereditario, como la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, todos en general, pero no siempre se transmite de esa forma directa, lo que sea pues como recesivo dominante. El riesgo aumenta si hay antecedentes familiares, sí, pero como tal, el diagnóstico de autismo primero es multifactorial, es muy complejo y que también está influenciada tanto por la carga genética, pero también por esos factores del entorno prenatal y perinatal que, que va a tener pues como una persona. ¿Qué interrelación? Esa es otra pregunta, no la hace Santiago Vázquez y dice lo siguiente. ¿Qué interrelación existe entre el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y el autismo? Entonces, esa parte es muy compleja, es muy estudiada porque también comparten síntomas, entre comillas, y comparten también esos, digámoslo así, mecanismos neurobiológicos y en algunos casos sí.
pueden coexistir, no son como tal de pronto mutuamente excluyentes. De hecho, es una condición diagnóstica frecuente una persona que tenga TEA y una persona que tenga TOC. No es que sea sí o sí yo tengo TEA, tengo TOC, no. Y también hay que tener en cuenta que como comparten síntomas, hay que diferenciarlos muy claramente. Por ejemplo, en el TOC hay una conciencia parcial, es decir, el paciente es consciente de que sus obsesiones son irracionales, aunque siempre no los pueda controlar. Él sabe que si, por ejemplo, tiene que cerrar esta tapa 3 veces, 3, 4 veces, pues es irracional. Pero en el autismo, pues como tal, hay poca conciencia de que sus conductas son atípicas y no la hacen más como un componente de pronto de catastrofización, como si no me balanceo, va a pasar algo malo. Entonces, sí, es frecuente, coexisten, pero que no siempre son pues como iguales. Sí, Darwin, el material es muy interesante, es muy interesante. Bueno, Jenny, creo que es tu nombre. ¿Qué tan funcional es darle a un niño con autismo, darle aparatos electrónicos? Depende de la utilidad. Por ejemplo, hay mucho software, como por ejemplo los sistemas PECS, que es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, con un intercambio de imágenes o de pictogramas, que ya por la era moderna, porque pues el sistema PECS era una cartilla anillada que tú debías andar todo el tiempo con esa cartilla, pues era un folder. Y obviamente, pues para muchas personas puede ser engorroso, puede ser también muy pesado y sobre todo para los niños, se ha optado por ya algo más electrónico. Entonces, desde que sea, y también depende de la edad, ¿cierto? Porque cada edad tiene una etapa o más bien unas horas de exposición. No es lo mismo yo tener 6 años y estar expuesto 3 horas, que no debería ser, a tener de pronto ya un adulto que tenga 25 años y estar expuesto 3 horas. Entonces, en general no es recomendable en el neurodesarrollo. Tampoco se trata de satanizar las pantallas electrónicas, sino tener un adecuado control, que es ahí donde a veces los padres de familia fallan. Pero en general, por ejemplo, si es un niño pequeño, supongamos 4 años, que está utilizando el sistema PET, que esa pregunta nos la hacía Jené, sí, creo que así se pronuncia tu nombre. Eh, sí es ideal, porque es solo el dispositivo electrónico con el sistema PEX. No tiene acceso de pronto a otras plataformas o para ver películas o para ver videos. Evelyn, no tengo ninguna pregunta, pero excelente introducción, súper clara, concisa. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Engler. Olga, las clases grabadas ya te va a explicar el coordinador. Todas las clases quedan grabadas, todas quedan grabadas. Yo creo que por acá ya está el coordinador. Si no esperamos unos minutos, sí, todas las clases. Las clases son 9 en total, de lunes a sábado, exceptuando los domingos. No hay clase los domingos, la idea es que pues disfruten el domingo, que se puedan relajar, que puedan estar em, tranquilos. Bueno, Jenny volvió a preguntar esa parte, aunque ya se la había explicado. Sí, sí, Fabián, nos dice, el DSM-5 nos da luz de cómo clasificar el autismo y cómo identificamos los grados de autismo. No es la única herramienta. Es decir, en el DSM nos da como tal la luz verde, si lo queremos ver así, de los niveles de autismo, que son los niveles de apoyo que necesita una persona. No es que la persona nivel 3 tenga más autismo que el de nivel 2. No trata de clasificar quién tiene más autismo, sino qué grado de apoyo necesita, porque de pronto en el entorno neurotípico puede encontrar más limitaciones. Pero también tenemos el CIE-11, tenemos otras herramientas diagnósticas para clasificarlo como tal. No es la única herramienta, pero sí, es una de ellas. Pero un niño autista no puede hablar, o sea, desde el nacimiento. Que sea no verbal, sí, hay niños autistas no verbales, hay personas autistas adultas incluso no verbales.
Depende mucho, como refiero, el grado de autismo y los niveles también de pronto de atención que haya tenido la persona. Pero hay personas, por ejemplo, con un autismo, donde la comunicación es buena, es fluida, de hecho tienen un autismo de pronto o un lenguaje muy formal, pero la dificultad está en esa reciprocidad. Entonces, como tal, hay personas verbales y no verbales. Sí, la película es Mari y Max, Mari y Max. Muchísimas gracias, María Chávez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cinta. Ay, bueno, varias Cintias. Cintia La Febre. Excelente, Zulma. Qué bueno que estés acá. Sé que vas a aprender muchísimo. Bueno, sé que hay muchas preguntas, no se preocupen. Nosotros vamos a ir resolviendo las preguntas conforme vamos avanzando en esa parte del diplomado. Van a ver que vamos a aprender bastante. Yo les voy a dejar en la sala con nuestro coordinador. Recuerden que deben estar muy atentos. Él es muy claro en esa explicación. Él les va a dar la indicación de dónde pueden volver a ver el material, pues como de las clases, cómo se accede al material de estudio, la certificación que es muy importante, para que entonces a él le hagan las preguntas pertinentes. Igual, él les va a explicar. Cordy, ¿cómo está? Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. ¿Y a usted? Perfecto, profe, no, todo muy bien por aquí. Bueno, yo los dejo entonces con el coordinador y nuevamente nos vemos mañana y muchísimas gracias por haber estado presentes en las clases. Chao, que sean muy Claro que bien. sí, profe. Feliz noche, que descanse. Estimados, ¿cómo están? A ver, ¿me ven y me escuchan bien allí? ¿Sí? Remy, yo arreglo por acá. Listo, sí, no, vámonos despidiendo de la profe. Ya ella continúa mañana, ¿sí? Y quédense para que escuchen la información que yo les voy a compartir. Me ven y me escuchan, ¿sí? Bueno, antes de empezar, ¿cómo están, estimados? Cuéntenme cómo se sienten, cómo les pareció esta primera parte de la primera clase. ¿Cómo les pareció? ¿Sí? Muy bien. Qué bueno. Bueno, estimados, sí, yo voy a tratar de no demorarme mucho. ¿Listo? Ya me voy a presentar, ya voy a... Espérenme, yo comparto por acá. Cuéntenme si ven las diapositivas. ¿Sí? Ahí las ven. Ahorita lo colocamos en modo presentación. ¿Sí? Listo. Listo, estimados. Entonces vamos a empezar. Estimados, vean, les pido muchísima atención aquí a todo lo que yo les voy a mostrar y todo lo que les voy a decir. ¿Listo? Em, la idea es que me presten muchísima atención, ¿sí? Si ustedes me prestan atención, créanme que al final quedan con cero dudas. ¿Listo? Al final van a comprender todo. ¿Listo? ¿Va? Bueno, estimados, durante mi presentación voy a cerrar el chat. ¿Listo? Al finalizar, yo lo abro para que nos despidamos y no se preocupen que yo les voy a dejar, digamos, el contacto de la coordinadora Paula para que le puedan escribir si tienen alguna duda, pero no creo. O sea, es decir, cuando yo termine esta presentación, créanme que van a quedar con cero dudas si me prestan atención. ¿Listo? ¿Va? Préstenme muchísima atención a todo lo que les voy a mostrar, estimados, porque es que veo que me están haciendo las preguntas de lo que yo voy a explicar ahorita. No se preocupen, ¿sí? Tengan mucha paciencia. Me escuchan, me prestan atención y ya después pueden descansar, digamos, eh, en sus casitas. No se preocupen, ¿listo? ¿Va? Bueno, estimados, voy a empezar, ¿va? Entonces, me confirman que se ven bien las diapositivas, me escuchan y me ven bien, ¿cierto? Listo. Bueno, ya voy a empezar, ¿va? Bueno, recuerden, muchísima atención, estimados, préstenme muchísima atención para que queden bien claros con todo, ¿listo? Bueno, voy a copiar y a pegar esto de acá y empezamos.
Recuerden, préstenme muchísima atención. ¿Listo? Es lo único que deben hacer, prestarme muchísima atención y ya. ¿Listo? Bueno, listo, estimados. Bienvenidos todos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Me presento, mi nombre es Iván Javid. Yo soy uno de los socios y directivos de la institución. Soy la persona que los ha estado convocando desde redes sociales para que ustedes se vinculen de forma gratuita a todas estas clases de la formación en autismo y otros trastornos infantiles. ¿El tipo de formación cuál es? Es una diplomatura, un diplomado, ¿sí? Intensivo de 9 sesiones. Ya les voy a explicar esa parte. Lo que vamos a hacer en esta presentación son, digamos, dos cosas prácticamente. En la primera vamos a hablar generalidades de la institución para que ustedes conozcan quién es la empresa que está detrás de todas estas formaciones. Y lo segundo que vamos a hablar ya es la parte de material de estudio y certificado, que eso es una parte opcional, ¿sí? Recuerden que todos ustedes están invitados a la diplomatura de forma gratuita, es decir, ustedes a todas las clases ingresan de forma gratuita. ¿Listo? Ya la parte de material de estudio y certificados, eso es opcional y ya se los explico más adelante. ¿Listo? Así que préstenme muchísima atención, ¿va? Bueno, como les mencioné ahorita, ¿qué vamos a hablar primero? Sobre la institución que los está capacitando, ¿sí? ¿Quién es la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica? ¿Sí? Para que, digamos, esa parte les quede bastante clara. Estimados, nosotros somos una empresa del sector privado aquí en Colombia, es decir, somos una empresa colombiana que existe hace 25 años, ¿sí? Desde el año 2000 que se fundó la empresa, hemos capacitado por todo Colombia de forma presencial, pero desde hace unos 15 años para acá, lo que hemos hecho es impactar a través de, digamos, de las capacitaciones en línea a todos los países del mundo, ¿sí? Digamos que el mismo mercado nos exigió toda esa parte. Entonces, somos una empresa que existe hace 25 años, capacitamos de forma presencial en un 10% y en un 90% de manera virtual, es decir, así como lo estamos haciendo ahorita a través de Internet, a través de Zoom, ¿sí? Estimados, vean, ¿cuál es el requisito para que las personas se capaciten con nosotros? Básicamente son tres requisitos, nada más, y son bastante simples, ¿sí? El primer requisito es que la persona tenga acceso a Internet, ¿sí? El segundo requisito es que la persona entienda el idioma español, ¿sí? Y el tercer requisito es que la persona quiera aprender, ¿sí? Ya, esos son los tres requisitos para que ustedes, cualquier persona, se pueda vincular a cualquier formación de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. ¿Listo? Estimados, bueno, mejor se les explico esa parte, digamos, cuando toquemos la certificación, la parte de quiénes se pueden certificar. Listo, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, continuando, vamos a retomar con lo que les venía informando ahorita. 25 años ya llevamos capacitando personas. A día de hoy hemos capacitado unas 4 millones de personas aproximadamente. Es decir, ese es el número de personas o la comunidad en total que hemos capacitado, un poco más de 4 millones de personas. De esas 4 millones de personas, un poco más de 3 millones se han certificado con nosotros. ¿Listo? Bueno, estimados, en cuanto a la parte legal, allí en el chat de Zoom les compartí, digamos, dos mensajes, ¿sí? En el primer mensaje, ¿qué aparece? ¿Qué información aparece? ¿Sí? Nosotros estamos amparados o estamos protegidos por un decreto a nivel nacional aquí en Colombia, ¿sí? Ese es el decreto 1075. Ese decreto, en su artículo 2.6.6.8, define muy bien lo que es la educación de corta duración, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Hagan de cuenta para que se comprenda un poco mejor. En todas las universidades del mundo siempre hay un área, ¿sí? Un área específica que se dedica a dictar cursos, diplomados, simposios, congresos y talleres, ¿cierto? Básicamente. Esa área, en la mayoría de universidades en el mundo se conoce como educación continua o servicios de extensión, ¿sí? Bueno, nosotros somos una empresa privada de servicios de extensión, de educación continua, para que se comprenda mucho mejor. No somos una universidad, listo, estimados, para que eso les quede bastante claro. Nos dedicamos a dictar educación tipo talleres, cursos, diplomados, congresos y simposios. ¿Listo? Bueno, estimados, vamos a continuar por acá. ¿Cuál es el otro dato que les compartí? Nuestro número de identificación tributario. Estimados, ¿por qué es importante
que los directivos de la institución compartamos ese número de identificación tributario para que todos ustedes en la página web del RUES, ¿sí? Que es el Registro Único Empresarial de Colombia, puedan ustedes validarnos a nosotros, nos puedan revisar, ¿sí? Y asegurarse de que nosotros sí somos una empresa real, sí somos una empresa que existe desde hace 25 años y con ese NIT ustedes lo pueden verificar, lo pueden validar. Listo, estimados. ¿Todo eso para qué? Para que ustedes tengan la tranquilidad de seguir formándose con nosotros como institución, ¿sí? Listo, estimados. Vamos a continuar por aquí. En todos estos 25 años de servicio educativo que hemos prestado durante, bueno, en todo el mundo prácticamente, hemos creado ciertas alianzas estratégicas o ciertos convenios, ¿sí? Tenemos dos convenios con dos certificadoras a nivel internacional. Uno es A Plus Certification y el otro es Certiproof. Tenemos una afiliación con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation. Ellos son una institución de Estados Unidos que se dedica a toda esta parte de mentorías, programación neurolingüística también, de forma presencial y también virtual. Tenemos una afiliación con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en Colombia, ¿sí? Y por último, tenemos tres convenios con tres instituciones de educación, ¿sí? Uno con la FED, que es una fundación universitaria de aquí de Colombia, otro con la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas del Perú y otro con la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Listo, estimados. Entonces vamos a continuar por aquí. ¿Qué vemos en pantalla? El segundo dato que les compartí en el chat de Zoom, ¿sí? ¿Para qué se los comparto, estimados? Porque en esta diapositiva que ven en pantalla les hago un pequeño resumen, ¿sí? De las redes sociales. Aquí no nos vamos a demorar mucho, simplemente para que ustedes nos conozcan mejor, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra red social principal o nuestra comunidad principal? Nuestro perfil o fanpage de Facebook, estimados. ¿Qué tenemos en Facebook? Tenemos cerca de los 300.000 likes o me gustas, ¿sí? Y tenemos cerca de los 360.000 seguidores. Pero ese no es el dato más importante, estimados. El dato más importante, ¿cuál es? Esta comunidad de Facebook, ¿sí? Nos calificó a nosotros con el máximo puntaje que le pueden otorgar a una institución de educación, ¿sí? Eso es 5 sobre 5, lo que significa que hay una recomendación del 100%, ¿sí? Y se traduce en qué? En que algo hemos hecho bien durante todos estos años que hemos prestado servicios educativos, ¿sí? Entonces los invito, estimados, a que nos puedan revisar en todas nuestras redes sociales para que ustedes se aseguren de toda la información que yo les estoy suministrando por acá. ¿Listo? Bueno, vámonos con la segunda red social o nuestro canal de YouTube. Estimados, vean, aquí me les voy a adelantar. Todas las sesiones de esta diplomatura quedan grabadas y se les comparten a ustedes de forma gratuita en los grupos de WhatsApp en los que ustedes ya están vinculados. ¿Sí? Entonces, la coordinadora Paula Contreras todos los días en la mañana lo que hace es compartirles a ustedes la grabación directo de un enlace de Zoom, ¿sí? O sea, es un enlace diferente con el que ustedes se conectan a clases, ¿sí? El que se les comparte en la mañana es la grabación, ¿sí? Actualizada de la clase anterior, ¿sí? Pero el enlace de Zoom que se les comparte en la tarde, ¿sí? Faltando, digamos, 3 horas para que empiece la clase, es el enlace de conexión, ¿sí? Pero ustedes deben esperar a que sean las 6 de la tarde acá en Colombia para que ya puedan ver a la docente Ana María y empieza la clase. Listo, estimado. Entonces, para que eso lo tengan presente. Cuando ya las sesiones se editan, ¿sí? Les quedan para siempre en una lista de reproducción del canal de YouTube, ¿sí? De nosotros, pero la coordinadora Paula también se los comparte. Listo. Cuando ya se suben allí a YouTube, las sesiones grabadas les quedan allí para siempre, ¿sí? Aprovechen también y dentro de nuestro canal de YouTube, en el apartado de listas de reproducción, ustedes pueden ver allí miles de diplomaturas ya anteriores de forma gratuita. ¿Listo? Bueno, estimados, ¿qué más tenemos por aquí relevante? Tenemos cerca de los 150.000 suscriptores. ¿Listo? Bueno, vámonos con las dos últimas redes sociales, ¿sí? Que son nuestro perfil de TikTok, ¿sí? Y nuestro perfil de Instagram. ¿Qué tenemos en TikTok, estimados? Tenemos cerca de los 29.000 seguidores ya y un poco más de los 32.000 likes, ¿sí? Tanto en Instagram como en TikTok manejamos un contenido de entretenimiento, de educación y también tips o consejos del día a día, ¿sí? Bueno, estimados, ¿qué tenemos acá en Instagram? Tenemos más de 2.170 publicaciones, más de 274.000 seguidores. ¿Listo? Entonces los invitamos a que nos puedan validar, nos puedan verificar y nos puedan conocer a través de todas nuestras redes sociales que ya las tienen allí
en el chat de Zoom. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar por acá. A modo de resumen de lo que les hablé de redes sociales, sumando todos nuestros seguidores, contamos con 800.000, ¿sí? Un gran número de seguidores durante, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo en prestar un buen servicio para tener esa cantidad de seguidores. ¿Listo? Una comunidad completa de un poco más de 4 millones de personas, lo que les mencioné al inicio, y cerca de 3 millones que ya hemos certificado. ¿Listo? Como evidencia, miles de videos que pueden ver en su mayoría en nuestro canal de YouTube, como les mencioné ahorita. Recuerden, diplomados con sus sesiones grabadas ya allí de forma gratuita que los pueden ver en el apartado listas de reproducción, ¿sí? O playlist, ¿sí? Bueno. Y también tenemos más de 21.000 registros fotográficos que en su mayoría los pueden ver en nuestro perfil o fanpage de Facebook. Listo, estimados. Bueno, vamos a continuar por acá. Listo. Vámonos con la invitación que se les hizo a ustedes. Estimados, recuerden, desde que ustedes vieron la publicidad, ¿sí? En redes sociales, a ustedes se les invitó a una formación en autismo y otros trastornos infantiles. Esta es la cohorte número 24, ¿sí? Ya hemos dado 24 veces esta formación con esta que empezamos hoy, ¿sí? Las 23 veces anteriores ha sido un éxito completo. Por eso esta formación en autismo y otros trastornos infantiles con la docente Ana María lo repetimos muchas veces. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta mucho, muchas personas van recomendando la formación y siempre nos van preguntando de manera interna a los coordinadores cuándo la vamos a repetir. ¿Listo? Entonces, esta es una formación que siempre vamos repitiendo y ya llevamos con la de hoy 24 veces. ¿Listo, estimados? Bueno, ¿cuál es el horario de formación? ¿Cuáles son los días? Ya hoy fue la primera clase, ¿sí? El horario es o los días de clases es desde hoy lunes 4 de agosto hasta el miércoles de la semana entrante que cae 13 de agosto, ¿sí? El día domingo no hay clases, el resto de días hay clases, ¿listo? Son 9 encuentros, ya hoy fue el primero, desde mañana hasta el miércoles de la semana entrante, exceptuando el domingo, vienen el resto de las 8 sesiones, ¿sí? Y el horario es en día de semana, es decir, de lunes a viernes a la misma hora que se conectaron hoy, ¿sí? Es decir, 6:10, 6:15 p.m. hora de Colombia. A esa hora empieza la clase. ¿Listo? La clase de hoy fue más corta, ¿sí? Porque, digamos, es la primera clase y está esta intervención que yo les estoy haciendo. Pero desde mañana ustedes solamente se ven con la docente Ana María, ¿sí? Hasta el último día, es decir, hasta el 13, miércoles 13 de agosto, ¿sí? Todas las clases desde mañana tienen un receso de 10 o 15 minuticos para que ustedes vayan, tomen agua, coman algo, vayan al baño, ¿sí? O simplemente se despejen un poquito, ¿sí? Mentalmente para que puedan, digamos, continuar con la segunda parte de cada clase. ¿Listo, estimados? Entonces, recuerden, hoy no hubo, digamos, receso porque estoy haciendo esta intervención yo y la clase, digamos, siempre las primeras clases de los diplomados son más cortas. ¿Listo? Bueno, estimados, el sábado, ¿sí? Como nos toca este sábado que viene, el único sábado que nos toca, ¿sí? Es en la mañana la formación, es decir, a las 9 de la mañana, ¿sí? Estimados, vean, todos los días la coordinadora Paula en horas de la tarde, como les mencioné ahorita, les comparte el enlace de Zoom en los grupos de WhatsApp de tal manera que ustedes lo tomen como recordar, ¿sí? Recordar para que ustedes, sí, se acuerden que viene la sesión, ¿sí? Esto es una formación que es intensiva, ¿sí? La idea es que ustedes puedan aprovechar, ¿sí? Las 3 horas y media, 3 horas 40 minutos de cada clase, ¿sí? Y certificarse, digamos, en corto tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que las personas que se van a certificar, ¿sí? Lo cual es muy bueno para sus hojas de vida, para su currículum, para, digamos, encontrar trabajo o para ser, digamos, independientes, ¿sí? Lo pueden hacer el miércoles de la semana entrante. Nosotros entregamos certificaciones el mismo día que ustedes culminan la formación, es decir, el miércoles, digamos tipo 9:30 p.m. o 10 p.m., la coordinadora Paula Contreras les entrega el aviso en todos los grupos de WhatsApp para que aquellas personas que hicieron el aporte, sí que ya les voy a explicar eso, puedan descargar el certificado. ¿Listo? Recuerden, estimados, que ustedes están invitados de forma gratuita a todas las clases, ¿sí? Desde hoy hasta la última clase, que es el miércoles 13 de agosto, ¿sí? Las personas que hacen el aporte simplemente se llevan el material de estudio, ¿sí? Que es un material complementario, que ya les hablo de eso,
y el certificado que valida que ustedes recibieron esta formación. Pero eso no quiere decir que van para otra sala, se van con otra docente, con otro horario, van a tener otras clases. No, todo el mundo recibe las mismas clases, ¿sí? Todo el mundo recibe las mismas clases. Ya les voy a hablar de eso, ¿va? Bueno, vamos a continuar por aquí. Estos son los módulos y temas que van a ver durante todas estas sesiones de clases, ¿sí? Yo hoy empezaron con el módulo uno que es la parte introductoria, ¿sí? Ahí van a ver tres temas. Luego que terminan esos tres temas, van al módulo 2 que es la parte de neurodesarrollo y adquisición de habilidades en el TEA y otros trastornos infantiles, ¿sí? Ahí van a ver cuatro temas. Culminan esos cuatro temas, se van al módulo 3 que es la parte de evaluación y diagnóstico del TEA, ¿sí? O sea, del trastorno del espectro autista. Ahí van a ver cuatro temas. Luego que terminan esos cuatro temas, van al módulo 4 que es el último módulo, que es la parte de otros trastornos infantiles. Ahí van a ver tres temas y con eso culminan toda la formación. ¿Listo, estimados? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué vemos en pantalla? El perfil de la docente Ana María. ¿Por qué lo coloco, estimados? Porque de pronto muchas personas no se pudieron conectar desde temprano y no conocieron a la profesional. Aquí se las presento a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse temprano. Ella es la profesional que los va a estar acompañando durante toda esta formación. Es una persona que eh, tiene muchísima experiencia, ¿sí? Ella, además de ser docente y capacitadora de la corporación, ella es psicóloga y neuropsicóloga independiente. Es decir, ella presta servicios independientes como psicóloga y neuropsicóloga, ¿sí? En su consultorio. Entonces, ella es una persona que tiene bastante experiencia y también se nutre, digamos, de las experiencias que muchos de ustedes como profesionales y como personas que tienen experiencia en el sector de la salud, no estamos hablando de todo el mundo, sino que como estos son formaciones que son abiertas para todo el mundo de cualquier país, se conectan también muchas personas que tienen muchísima experiencia. Entonces, en los momentos en que la docente habilita el chat para que ustedes puedan consultar algo o simplemente aportar algo, muchos profesionales van compartiendo experiencias, van compartiendo conocimientos y eso hace que se enriquezca muchísimo todas las formaciones que imparte la corporación. ¿Listo? Entonces, aquí les presento a la profesional Ana María. Ella es una persona que tiene mucho conocimiento. Ojalá las personas, la mayoría de personas, bueno, las personas que se están vinculando como en esta parte de psicología o toda esta parte del área de salud, la puedan aprovechar muy bien. ¿Listo? Estimados, vamos a continuar por aquí. Ya, vámonos a la segunda parte, ya vamos a terminar. Esta es la parte del material de estudio y el certificado, muchachos. Entonces, préstenme muchísima atención acá. Sí les quiero aclarar algo, estimados. Recuerden, ustedes están invitados a todas las clases de forma gratuita, ¿sí? Es decir, todo el conocimiento en vivo es gratis, ¿sí? La corporación SIL es una institución, digamos, que se dedica a educar, pero con un objetivo principal, una filosofía, una meta, ¿sí? La corporación SIL existe hace 25 años para capacitar de forma gratuita a cualquier persona que lo desee, ¿cierto? Yo les mencioné los tres requisitos al inicio, ¿cierto? Que la persona tenga internet, que la persona entienda el idioma español y el tercer requisito es que la persona quiera aprender, ¿sí? ¿En qué cree firmemente la corporación SIL? En que el desarrollo político, económico y social de cualquier territorio en el mundo, de cualquier país en el mundo, está en que las personas tengan una buena educación. Eso es a lo que nosotros le apostamos, eso es a lo que nosotros estamos aportando, ¿sí? Una persona se capacita con nosotros de manera gratuita y puede poner en práctica todos los conocimientos aprendidos, no solo en esta formación, sino en varias formaciones que pueda hacer. Y eso va a ayudar al desarrollo económico, político y social de la zona en donde esa persona viva, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el grano de arena que nosotros como institución de carácter social estamos prestando al mundo, ¿sí? Ese es el servicio. Pero ¿cómo se sostiene la institución? ¿Sí? A nosotros no nos ayuda ningún gobierno, no nos ayuda ninguna otra empresa. Nosotros nos sostenemos solos. ¿Cómo nos sostenemos o cómo nos hemos sostenido durante estos 25 años? Con el aporte para material de estudio y certificado que hacen las personas que deseen tener ese material de estudio y ese certificado, ¿sí? El material de estudio, ¿cuál es? Digamos que consta de dos partes. O bueno, sí, el material de estudio son las diapositivas con las que la docente Ana María todos los días se apoya para darles a ustedes cada clase, ¿sí? Pero también hay un material complementario. ¿Ese material complementario cuál es? Lecturas en PDF, libros en PDF, artículos de investigación de revistas indexadas también en PDF, ¿sí? Todo lo que complementa los conocimientos que ustedes ven en cada clase en vivo, ¿sí? También hay una
digamos, un listado de videos, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder y puedan complementar todo lo que van aprendiendo en cada clase, ¿sí? Y el certificado, bueno, el certificado es el documento que avala que ustedes recibieron una formación. Hagan de cuenta, los que tuvieron la oportunidad de capacitarse en una universidad, ¿sí? Las personas que ahora mismo sean psicólogos, médicos, abogados, ¿sí? Cuando ustedes terminaron sus estudios, ¿sí? En sus universidades, a ustedes al final le dieron un documento que se llama diploma de grado, el cual dice, Carlos Pérez ya es psicólogo de la universidad tal, ¿cierto? Bueno, en la educación de corta duración, ese documento se conoce como certificado, pero es en este caso de 140 horas. ¿Listo? Ya les voy a explicar esa parte. Bueno, les voy a leer primero esto acá. ¿Por qué es importante obtener ese documento, esa certificación? Sí, aquí les voy a leer. Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología, ¿cierto? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación o lo que comúnmente conocemos como hoja de vida, ¿sí? Lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos, ¿sí? Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas, ¿sí? Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. ¿Listo? Bueno. Vamos a continuar por aquí. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? El, digamos, sí, el diseño de cómo sería el certificado. Sí, como pueden ver, va a decir el nombre de la institución, nuestra identificación como empresa, luego va a decir el nombre de cada uno de ustedes, los que vayan a acceder al certificado, ¿sí? Tipo y número de identificación, cursó diplomado en autismo y otros trastornos infantiles. Abajo dice, digamos, la parte legal, todo lo que les expliqué desde un inicio, artículo 2668 del decreto 1075 aquí en Colombia, ¿sí? También va a decir el número de horas curriculares, que son 140 horas. ¿Esas horas a qué se deben, estimados? Se deben a la sumatoria de las horas que ustedes acá están en cada clase en vivo, ¿sí? Las horas reales se llaman esas horas, o sea, las horas de clases en vivo, ¿sí? Más las horas que ustedes van a dedicar revisando el material de estudio y complementario, que es bastante extenso, ¿sí? Entonces, esas horas en promedio sumadas, ¿sí? Las reales más las horas autónomas que ustedes dedican revisando todo el material, se suman y dan 140 horas, que son las horas con las que nosotros certificamos. ¿Listo? Para que eso les quede claro. Bueno, al final del certificado va a decir, bueno, va a mostrar la firma de los dos fundadores de la institución y en la parte inferior derecha de los certificados, de todos los certificados emitidos por la corporación SIL, aparece un código QR. ¿Ese código QR para qué es, estimados? Para la validez. Es decir, estimados, supongamos que todos los que están acá en sala acceden al certificado, ¿cierto? Cuando ustedes tengan su certificado, lo colocan en sus hojas de vida y sus hojas de vida ustedes las comparten a cualquier empresa del mundo, ¿sí? En el mundo, listo. Esos empresarios, cuando vayan a verificar o a revisar sus hojas de vida, ¿sí? Para contratarlos, pueden escanear ese código QR y allí se dan cuenta de que ustedes sí fueron alumnos reales de acá de la corporación, es decir, de una empresa real constituida aquí en Colombia, ¿sí? ¿Ya? Esa es la parte de la validez, ¿listo? Bueno, estimados, por último, ¿cómo es el proceso? Bueno, ahorita, ¿sí? Yo les voy a compartir métodos de pago, ¿sí? Y también la coordinadora Paula por todos los grupos de WhatsApp con los que ustedes están, ¿sí? Ahorita que terminemos la presentación. ¿Qué deben hacer ustedes? Cuando hagan el aporte, porque tenemos muchos métodos de pago, ustedes guardan el comprobante, ¿sí? Una foto del comprobante. Esa foto del comprobante, ¿ustedes qué deben hacer? Se la deben compartir la coordinadora Paula Contreras, que ya yo les voy a compartir los números de WhatsApp de ella, ¿sí? Cuando ustedes comparten la foto del comprobante, ¿sí? Ella a ustedes les va a responder con un mensaje que se llama formulario de certificación. Ese formulario de certificación tiene dos enlaces o dos páginas web, ¿sí? En la primera, ¿sí? En el primer enlace, cuando ustedes lo abren, ustedes van a llenar todos sus datos para que sus datos aparezcan en el certificado, ¿sí? Es decir, su nombre completo, tipo y número de identificación, ¿cierto? En ese formulario otra vez les vuelve a pedir que suban el comprobante, ¿sí? O sea, el comprobante se sube dos veces. Primero se le comparte a la coordinadora para que la coordinadora les comparte a ustedes el formulario. Luego en el formulario, ese mismo comprobante que se le compartió a la coordinadora se vuelve a subir al software de certificación, ¿sí?
Eso es para que el software tome sus datos y pueda certificar. ¿Listo? Bueno, el segundo enlace de ese mensaje que les comparte Paula, cuando ustedes le comparten el comprobante, es el enlace del material de estudio. Entonces, cuando ustedes hacen el aporte, estimados, ustedes de una vez reciben el acceso al material de estudio, a todo, ¿sí? A todo el material de estudio. Pero para el certificado deben esperar hasta la última clase, es decir, al miércoles 13 de agosto, ¿sí? ¿Listo? Yo espero que esa parte la comprendan bien, estimados. Cuando ustedes hagan el aporte, la foto del pago hecho se la comparten a la coordinadora Paula. La coordinadora Paula les responde con un mensaje que se llama formulario de certificación. En el primer enlace, ustedes colocan todos sus datos para nosotros poder certificar, que el certificado tenga sus datos, ¿sí? Y el segundo enlace es el enlace del material de estudio. ¿Listo? Entonces, de una vez ustedes reciben el material de estudio cuando pagan y reportan el pago. Pero para recibir el certificado deben esperar hasta el final del diplomado, que sería el miércoles 13 de agosto. ¿Listo? Estimados, ese día, miércoles 13 de agosto, cuando se acabe la clase, la coordinadora les comparte un mensaje avisando que ya están los certificados y ustedes lo descargan en una página web oficial de la institución. ¿Listo? No se preocupen, estimados, ni por los métodos de pago ni por el instructivo, porque para eso está la coordinadora Paula. Sí, ella todo eso se los comparte por los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, así que tranquilos, ¿listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Esta parte de la validez, estimados, va más dirigido a las personas que no son de Colombia, ¿sí? Se los voy a leer y después se los voy a explicar. Dice, validez internacional. Esta formación y su certificado tienen validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no esté regulada por el Ministerio de Educación de sus países, es una formación que, sin embargo, contribuye a fortalecer el currículum u hoja de vida, aportar a su crecimiento personal y profesional y también a ser valorados positivamente por empresarios del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean, para comprender bien este texto, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo y con eso digamos que se comprende mucho mejor. Fíjense que nosotros, la Corporación SIL, somos una empresa privada de aquí de Colombia, ¿sí? Pero fíjense que nosotros tenemos contratados docentes de Argentina, Uruguay, República Dominicana, México, Venezuela, Ecuador, Chile. Hemos tenido docentes también de Estados Unidos y también de España, ¿sí? ¿A qué voy con eso, estimados? A que como nosotros somos una empresa del sector privado, a nosotros, digamos que lo que nos interesa para contratar a un docente independientemente de donde sea esa persona o donde haya estudiado, nos interesa que la persona sepa del tema que nosotros necesitamos y tenga experiencia en ese tema, ¿sí? ¿Listo? Entonces nosotros tenemos también docentes de Colombia y de cualquier nacionalidad, ¿sí? Entonces, así como nosotros como empresa de Colombia, del sector privado, contratamos profesionales de cualquier país, miles de empresarios en todos los países del mundo hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, eso lo permite toda esta parte de la validez internacional en el sector privado y también el Internet, ¿listo? Entonces, yo espero que con ese ejemplo ya se pueda comprender mejor. Estimados, el sector privado, recuerden que es el sector que mueve la economía o es lo que más impacta en la economía de los países en el mundo, ¿sí? Estamos hablando de las empresas privadas. Eso impacta directamente al Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, eh, tengan eso en cuenta. Estos certificados, bueno, el conocimiento y los certificados también lo aprovechan mucho los profesionales que son independientes, que tienen, digamos, sus propios consultorios, que dan clases en línea o presenciales también, que dan asesoría o hacen intervenciones a personas a través de internet o de manera presencial, ¿sí? Eso lo permite la validez privada. Listo, son formaciones que tienen validez a título propio, ¿sí? O en el sector privado. Listo, estimado. Bueno, vamos a continuar por acá. Esto que ven en pantalla, estimados, es la captura de la página web cuando ustedes le dieron clic a la publicidad que les apareció en redes sociales. ¿Por qué se las muestro? Porque desde un inicio ya le estábamos dando aviso cuánto era el costo del material de estudio y del certificado. ¿Listo? Entonces, vamos a mostrarles acá. Esta es la oferta, estimados, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Recuerden, material de estudio, ¿sí? Y certificado, ¿sí? Esos dos, o sea, eso va junto, ¿sí? El material de estudio y el acceso, digamos, el certificado en PDF y el acceso al material de estudio, todo por $20. En esos $20 ya está, digamos, incluida la comisión que cobran las pasarelas, por ejemplo, PayPal,
ePayco, Hotmart, ¿sí? Que utilizamos esas, digamos, esas pasarelas para hacer los pagos, ¿sí? Para recibir los pagos. Por esos $20, el acceso a qué? A todo el material de estudio y al certificado por 140 horas en formato PDF. Listo, estimados. Así de sencillo. Para las personas que vivan en Colombia, es un valor fijo de 81.000 pesos colombianos, estimados, para que se lo tengan presente. 81.000 pesos colombianos las personas que vivan en Colombia. ¿Listo? ¿Va? Bueno, ya les voy a explicar las web de pagos, pero primero les traigo aquí una tablita de conversión de ese valor que les acabo de decir de $20, pero a todos los países. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Colombia son 81.000 pesos colombianos, ¿sí? En Argentina aproximadamente son 30.000 pesos argentinos. En Chile aproximadamente 20.700 pesos chilenos. Costa Rica, Ecuador, Salvador y Panamá manejan dólar, $20. ¿Listo? Guatemala, 163 quetzales, que es la moneda de allá de Guatemala. En México, entre 400 y 450 pesos mexicanos. ¿Sí? Oscila entre esos valores. Paraguay, 160.000 guaraníes. En Perú, 75 soles. República Dominicana, 1.150 pesos dominicanos. En Uruguay, 860 pesos uruguayos. Y en Venezuela, 2.800 bolívares. Listo, estimados. Les traigo, digamos, esta tablita para que ustedes tengan, digamos, en su mente la conversión y de cuánto sería el valor aproximado de la inversión para tener el material de estudio y el certificado por 140 horas. ¿Listo? Vale. Vamos a continuar por acá. ¿Qué vemos en pantalla, estimados? La primera página web, ¿sí? Eh, digamos que ahí dice $19, pero ese dólar adicional, ¿sí? Es la comisión que les hablaba ahorita, que ya estaba incluida, digamos, en el valor, ¿va? Entonces, la primera página web tiene diferentes botones de pago, ¿sí? Pero nosotros recomendamos que utilicen el botón de Hotmart porque digamos que es más fácil de utilizar y tiene presencia en todos los países, ¿ya? Ya saben que son $20. Listo, estimados. Las personas que sean de Colombia también pueden utilizar Hotmart para pagar si lo van a hacer con tarjeta de crédito o débito. Pero nosotros tenemos también cuentas directas de banco porque acá en Colombia, digamos que como somos una empresa de Colombia, tenemos todas las cuentas. ¿Listo? Las cuentas colombianas simplemente sirven para dentro de Colombia. Ninguna persona puede desde el exterior, así sea el mismo banco, pasar dineros, o sea, o pagar hacia esas cuentas bancarias de Colombia. Esas cuentas solamente tienen, digamos, uso permitido aquí en Colombia, o sea, entre colombianos. Listo, estimados, para que se comprenda mejor. Tenemos también botón de PayPal, que es muy común para muchas personas en el mundo, ¿sí? Diferentes pasarelas allí. Entonces ya saben, estimados, todo esto la coordinadora Paula se los va a compartir en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están. ¿Listo? Bueno, lo que ven son las cuentas bancarias que les acabo de decir de Colombia. Solamente sirve para las personas que vivan en Colombia. Si la vivienda está en algunos países de Latinoamérica, no funciona pasar desde ese país hacia Colombia, no. Solamente es para personas dentro de Colombia que tengan cuenta de la vivienda para pasar a esa cuenta de la vivienda. Lo mismo con Bancolombia. ¿Listo? Estimados, ya saben. Y esta segunda página web tiene presencia en Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Listo, estimados, para que se lo tengan presente. Bueno, ya estamos terminando, estimados. Ya esta es la última diapositiva. Como pueden ver en pantalla, ahí les estoy mostrando, les estoy compartiendo los dos WhatsApp que maneja la coordinadora Paula Contreras. ¿Sí? Estimados, sí les agradezco que a otro coordinador, ¿sí? No le escriban, ¿sí? Solamente la coordinadora Paula Contreras es la persona oficial para atenderlos a ustedes en esta formación en autismo y otros trastornos infantiles, corte número 24 con la docente Ana María, ¿sí? Yo no sé si se dieron cuenta que yo siempre les mandaba un mensajito que decía que solamente comunicarse con las personas que aparecemos de administradores en los grupos de WhatsApp, ¿sí? ¿Por qué, estimados? Porque es que vean. Como esta formación es el acceso desde cualquier país, es gratuito, ¿cierto? Cualquier persona se puede vincular. Yo sé que el 99% de ustedes son personas que quieren aprender y que están aquí porque de verdad les gusta esta temática o sienten curiosidad y quieren estudiar, ¿cierto? Pero siempre hay un 1% de personas que quieren estafar, quieren hackear celulares, clonar celulares, robar datos y por eso nosotros damos el contacto del coordinador oficial para que ustedes simplemente le escriban vía chat de WhatsApp porque el servicio se presta solamente a través de WhatsApp. Listo, estimados. Con la coordinadora Paula Contreras, ¿ya? Y yo estoy dando los dos WhatsApp de ella allí.
No reciban llamadas de otra persona diferente. No respondan chats de otra persona diferente. Listo, estimados. Eso a modo de precaución para que ustedes les vaya bien en esta formación y no se lleven alguna sorpresa. Listo, estimados, para que lo tengan presente. Yo ahorita les comparto el contacto de la coordinadora en este mensaje, sí, aquí en el chat de Zoom y ya con eso terminamos. Listo, estimado. Entonces, yo creo que no les queda ninguna duda. Aquí les voy a compartir esta información, ¿sí? Para que la tengan presente. Voy a abrir el chat de WhatsApp para que nos despidamos, ¿sí? Y recuerden que cualquier duda, guarden los dos WhatsApp de la coordinadora Paula, estimados. Vean, ahí se los estoy compartiendo en el chat de Zoom. ¿Qué deben hacer? Guardar a la coordinadora Paula como contacto de WhatsApp en sus dispositivos para que ustedes sepan que ella es la persona oficial. ¿Sí? ¿Listo? Y cualquier duda que tengan de métodos de pago se lo pueden consultar a ella. Así que tranquilos. Listo, estimados. Es con todo gusto. Voy a proceder a abrir el chat de Zoom para que nos despidamos y para que me respondan, estimados. ¿Les quedó clara la información? ¿Sí? Ya el chat está habilitado. ¿Sí? ¿Les quedó clara la información? Voy a leerlos acá. ¿Cierto? Bastante clara la información. Ya saben, estimados. Eh, el pago se hace hasta el lunes de la semana entrante, estimados. ¿Por qué? Porque el día martes y el día miércoles son los dos días que tenemos nosotros para armar la lista de las personas que se van a certificar. ¿Listo? Bueno, estimados, no es con todo el gusto. Bienvenidos. Mañana recuerden, segunda clase, estimados. A la misma hora. Recuerden que de lunes a viernes es a las 6 p.m., 6:10 p.m., hora de Colombia. ¿Listo? Joana, no te preocupes que los métodos de pago sirven para Ecuador. Yene, sí, si tienes una amiga acá en Colombia ya te puede hacer el pago, ¿sí? Lo importante es que los datos tuyos vayan en el formulario a certificar, ¿sí? Listo. Estimados, ustedes en sus países el pago lo hacen en sus monedas. Yo simplemente doy el valor en dólares para que lo tengan de referencia, ¿sí? Pero ustedes en cada país van a pagar en la moneda local de cada país, ¿sí? En las pasarelas de pago, ¿ya? Estimados, vean, no se preocupen por las pasarelas, o sea, por los métodos de pago no se preocupen, eso es lo de menos. Eso está cubierto para todos los países, ¿ya? Ustedes le escriben a Paula, hola Paula, mira, soy Luisa de Ecuador, ¿cómo hago para pagar? Hola Paula, soy Enrique de Argentina, ¿cómo pago? Hola Paula, soy Luis de acá de Uruguay, ¿cómo pago? Entonces ella les explica, ¿sí? ¿Ya? No se preocupen por eso, ¿va? Angélica, el material de estudio se recibe apenas tú haces el aporte, ¿sí? Lo que demora hasta la última clase es el certificado, ¿sí? ¿Ya? Camila, la formación, el certificado tiene validez solamente en el sector privado, ¿sí? Listo, en el sector privado en todo el mundo, ¿ya? Estimados, recuerden, $20, ¿sí? Son $20 nada más, ¿ya? Ah, bueno, estimados, muy buena pregunta de Diego. Dice quiénes se pueden certificar. Con eso empecé la presentación. Estimados, cualquier persona de cualquier profesión, mientras tenga mínimamente el bachillerato cursado, ¿sí? ¿Listo? Personas que tengan el bachillerato cursado, ¿sí? Pueden certificarse. Personas que vayan a estudiar, personas que ya estén estudiando, personas que ya estudiaron. ¿Listo? ¿Va? Gloria, ¿cuál es tu pregunta? Dijo 75 soles. Eh, ¿Qué diría Gloria? Espere, yo te busco acá, Gloria. A ver, Gloria, Gloria. Estimados, el costo son $20, o en el caso de Perú 75 por todo, o sea, no es por cada módulo, ¿sí? 75, o sea, los valores que yo les dije es por todo, el material de estudio, todo y el certificado, ¿sí? Ajá, sí, Gloria. Sí, Gloria, claro que sí, puedes tener el certificado, ¿sí? Zulma se hace a través de las pasarelas de pago, ¿sí? En México es muy fácil porque se hace en OXXO y en OXXO hay en cualquier esquina, ¿sí? Estimados, vean, les voy a repetir, no se preocupen por los métodos de pago, ¿sí? ¿Va? Se los voy a repetir.
No se preocupen por los métodos de pago. ¿Por qué? Porque para eso está la coordinadora Paula, ¿sí? Ustedes le dicen, Paula, soy de México, ¿cómo hago para pagar? Ella les explica. Paula, soy de Uruguay, ¿cómo hago para pagar? Ella les explica. Paula, soy de Argentina, ¿cómo hago para pagar? Ella les explica. Paula, soy de Venezuela, ¿cómo hago para pagar? Ella les explica. Paula, soy de Costa Rica, ¿cómo pago? Ella les explica, ¿sí? Paula, soy de Chile, ¿cómo pago? Ella les va a explicar. ¿Listo, estimados? ¿Sí? Bueno, estimados, es con todo gusto. Bienvenidos. Recuerden mañana segunda clase. Préstenle mucha atención a todo lo que les comparte la coordinadora Paula por los grupos de WhatsApp. Ella ya les debe estar por escribir, presentándose ella para que ustedes la identifiquen. ¿Listo? Listo, estimados. Bendiciones para todos y nos vemos mañana en la segunda clase. Nos vemos.